Y sí, fue algo histórico lo que vimos estos días, producto de esta situación tan extraña que estamos viviendo de cuarentena global, con fuerte caída de demanda en todos los mercados, y el petróleo es uno de ellos. ¿Qué pasó? Digamos, en las noticias uno ve que el precio del petróleo está demasiado bajo, que incluso está negativo, entonces la gente se confunde. Y acá el conocimiento de qué se tratan los precios es fundamental. Cuando hablamos de los precios que uno ve en las noticias, habla de los precios de los futuros, que son contratos derivados del petróleo físico que se compra y se vende. Ahora, uno sabe, como especialista de mercados, que el mercado de futuros generalmente es un múltiplo de lo que es el verdadero mercado físico. Quiere decir que hay mucho, no quiero decir especulación financiera, pero hay mucha operación por sobre el físico, casi hasta 10 veces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado se dio cuenta de que hace 2 días atrás se dieron dos cosas. Uno, vencía el contrato de mayo, de vencimiento mayo, y el contrato que se transa en el Chicago Mercantile Exchange es un contrato con entrega. Quiere decir que si uno compra el futuro, después cuando llegue el vencimiento te van a entregar los 1.000 barriles de petróleo. ¿Qué pasa? Nosotros como traders, si tú lo sabes, no queremos los 1.000 barriles porque no tenemos dónde guardarlos. Y hay un segmento del mercado que son los arbitrajistas. Los arbitrajistas no pudieron asistir al normal funcionamiento del mercado porque no hay más lugar donde guardar el petróleo. Básicamente, no hay un solo galpón de gente que se dedique a hacer esto donde tengan más lugar donde guardarlo. Y como te decía al comienzo, el tamaño del mercado de futuros es N veces más grande que el mercado físico. Ujú. Básicamente se armó la tormenta perfecta. Vencimiento del contrato, mercados en caída libre, porque además tenemos un problema de precio de mercado global, y se acabó la capacidad física, muchachos. Entonces, eso llevó a que los operadores vendieran a precios negativos solamente para sacarse el problema de encima de no tener que ir a recibir los barriles el día de vencimiento. Está Una muy claro. situación completamente anómala y única jamás vista. Seguro. Ahora, Iván, venció el contrato de mayo, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos por delante de junio para los meses sucesivos. Y ahí el petróleo también tuvo una caída muy fuerte en la semana, hoy lo vemos recuperando, en la zona de 16, 17 dólares aproximadamente, pero ¿cómo estás viendo este proceso? Porque evidentemente esto genera cambios estructurales muy grandes, como conversábamos con Marcelo Guiscardo, en lo que es la industria petrolera y de servicios petroleros. Y bueno, el tema es, ¿hay alguna manera de saber o de tratar de visualizar hacia dónde puede ir el petróleo en los próximos meses? ¿Qué estás viendo vos de tu análisis? Mira, yo, mi opinión es que hay que separar, como te decía, la dinámica de los futuros de lo que es el costo de reposición de tener el petróleo en la economía para lo que se usa. El petróleo creo que todos sabemos que, imagínate que 20 dólares es un precio que se cotizaba después de la gran crisis del petróleo en los años 70, ¿sí? Si vos Ujú. le aplicás un factor de ajuste de inflación americana de, ponele, el 2% anual, te daría un precio razonable hoy de 40 dólares. ¿Qué significa eso? Que el costo de reposición histórico de ir y sacar el petróleo y demás debiera estar en esa zona. Entonces, creo que todo el mercado sabe que este precio no es sostenible, que tiene un sesgo al alza más que a la baja, pero la baja actual obedece principalmente a que tenés una caída de la demanda brutal en la economía en general. ¿Por qué? Por lo del coronavirus. Ahora, es muy difícil jugarle al alza del petróleo que no sea apostando a compañías petroleras, porque si vas al mercado de futuros, como viste, vos decís, compré un contrato a 10 dólares y resulta que se roba a menos 13. Bueno, Claro. ahí te vas a un terreno de profesionales. Si querés apostar a que esto va a volver de acá a 2 años a una situación un poco más normal, con un precio alrededor de los 40, 50 dólares, te diría que uno tiene que ir al mercado de acciones. Y ahí lo que Ujú. estás viendo hoy justamente, una de las compañías de petróleo más grandes del mundo, Equinor, la compañía noruega, anunció que va a reducir su pago de dividendos en un 65%. ¿Sí? ¿Por qué te menciono esto? Porque una manera de jugar a esto es vía las acciones, y las grandes compañías que tienen un negocio suficientemente diversificado son las que van a sobrevivir.
vos me preguntaste, ¿qué crees que va a pasar acá? Y bueno, acá en estos precios hay muchas compañías que dejan de subsistir, ¿ok? Claro. Y vamos a ir viendo cuáles son, ¿sí? Claramente, todo lo que es el shale está en serios problemas. Uno siempre cuando habla del shale piensa en 50, 60 dólares como break-even point. Bueno, estamos muy lejos de ahí. Entonces, diría que para los inversores piensen en compañías grandes, bien diversificadas y que tengan caja suficiente para pasar este tiempo de crisis hasta que las cosas se normalicen. Estamos viviendo hechos históricos que creo que van a redefinir las reglas de juego en muchos aspectos, ¿sí? Eh, Todos los paquetes de asistencia anunciados por los bancos centrales del mundo, o sea, de las monedas de reserva de valor del mundo, están con una expansión fenomenal, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que, digamos, en países como Argentina eso es directamente productor de inflación, ¿sí? En el resto del mundo no, en el resto del mundo tenés el problema de la deflación. A Estados Unidos le preocupa mucho más la deflación que la inflación. Ahora, una vez que esto se ajuste y las cosas se calmen y vuelva a tener un proceso económico un poco más normal, yo creo que vamos a tener un ajuste en precios relativos bastante grande, ¿sí? Porque no veo cómo van a hacer para achicar toda esa expansión monetaria sin dañar el ciclo económico. Entonces, ya veníamos en un mundo con problemas de deuda, ¿sí? Entonces, me parece que hay que seguir de cerca el precio del oro y me parece que hay que seguir de cerca el precio de las compañías que se dedican al sector de bienes reales y commodities, porque algún tipo de ajuste va a tener que haber. Los balances de los bancos centrales están muy, digamos, expandidos y me preocupa un poco eso, me preocupa la deuda corporativa. Pero bueno, como te decía, estamos en el epicentro de la tormenta, todavía falta, pero claramente estos paquetes son necesarios porque el mercado, si no, entra en caída libre. Vos fíjate que esta caída de mercados global que hemos visto es la más rápida y violenta de los últimos, por lo menos, 50 años o más. Ujú. Y así ha sido también la recuperación, porque el S&P desde los 2.200 puntos subió 25% ya, ¿sí? Pero, como vos bien dijiste, esa volatilidad va a seguir reinando durante unos buenos meses, y yo creo que el estímulo fiscal y monetario apunta a estabilizar los precios y después vamos a tener una reconstrucción del mercado donde va a haber winners and losers, ¿no? O sea, compañías, por ejemplo, estamos hablando de petróleo, compañías de petróleo muy apalancadas, con mucha deuda, en un sector donde el lifting cost está muy arriba y muchachos vayan pensando que van a tener que reestructurar los pasivos. Pero Está muy claro. el mercado hacia adelante creo que se va a recuperar, ¿sí? Justamente por esto que te digo, porque nominalmente los activos van a responder a semejante estímulo que es brutal.